Hola, mi nombre es Diana Catalina Ramos García, soy estudiante de la licenciatura de nutrición y a continuación voy a presentar un caso clínico relacionado al soporte nutricional que se vio en lo que es la estadía 1. Datos generales. Bien, se sabe que es una paciente femenina de 76 años, originaria del Estado de México, escolaridad primaria, de religión católica, viuda desde hace 3 años, procreó 6 hijos todos vivos y al pendiente de la misma. Se niegan toxicomanías y se sabe que la paciente estuvo expuesta a humo de leña en su infancia. Se niega a ser alérgica a algún medicamento, antecedentes quirúrgicos de 6 partos vía natural y se niegan transfusiones de sangre. Se desconoce también lo que es el tipo de sangre. Y bien, ahora les voy a hablar de lo que es el inicio del padecimiento. Esta alteración patológica inició el 8 de septiembre con malestares generales como fueron astenia, adinamia, se acompañó de evacuaciones diarreicas de color amarillo sin moco ni sangre. También se sabe que la paciente ya presenta anorexia y como tal la estancia hospitalaria fue la siguiente. Ingresó el 16 de septiembre a lo que es el hospital, al área de triaje, y subió a piso de medicina interna el 21 de septiembre con estatus de ventilación mecánica, ya que su función pulmonar no estaba capacitada para brindar ese soporte de respiración por vía natural. El diagnóstico médico fue el siguiente. La paciente presentó desnutrición moderada y tenía intolerancia a la vía oral, que se acompañó de un dolor abdominal tipo cólico generalizado. Tuvo diarrea, náusea y vómito del contenido gastroalimentario en múltiples ocasiones. Como se mencionó, la paciente subió a piso con estatus de ventilación mecánica. Este es el procedimiento que suple la función respiratoria del paciente o le asiste para que pueda llevarlo a cabo. Se presentó choque séptico urosepsis, que es el resultado de la respuesta inadecuada del huésped a una infección que ocasiona la disminución de uno o más órganos. También presentó lo que es la diabetes mellitus descontrolada, que se conoce como la enfermedad de la insuficiencia de la acción de la hormona insulina, y esto provoca hiperglucemia sanguínea. También provoca alteraciones en los lípidos séricos y lesiones vasculares. La paciente presentó desequilibrio hidroelectrolítico severo, que son las alteraciones del contenido de agua o de electrolitos en el cuerpo humano, cuando la cantidad de estas sustancias baja o aumenta. Esto tiene causas diversas y una de las más importantes son las enfermedades diarreicas, que junto con otros factores provocan un desequilibrio en el buen funcionamiento del cuerpo. La paciente presentó trombocitopenia, que se refiere a los problemas de las plaquetas circulantes y constituye una causa frecuente de trastornos hemorrágicos. Relacionado a esto, la paciente llegó con crisis hipertensiva, que es la elevación aguda de la presión arterial y puede acompañarse de alteraciones en los órganos diana de forma aguda, comprometiendo la vida. Se presentó lo que es la hiponatremia crónica, que se define como la concentración sérica de parámetros bajos del nivel de sodio. Se presentó la enfermedad renal crónica agudizada, que este síndrome clínico altera la homeostasis del organismo. Hay muchas causas para poder provocar esta disminución de la capacidad que poseen los riñones para poder eliminar los productos nitrogenados del desecho y además alteran el equilibrio hidroelectrolítico, que como podemos ver la paciente ya está presentando estos problemas. Ya también podemos ver que presenta anemia normocítica y este tipo de anemia se refiere a que el organismo está produciendo menos eritropoyetina y también está utilizando de forma anómala lo que es el hierro, por lo que podemos ver que también la paciente presenta disneo en reposo. Y estos son los diagnósticos médicos que está presentando la paciente al momento de su valoración médica y nutricional. Antecedentes. Los antecedentes familiares y personales no patológicos se desconocen. Esto por motivo de que cuando la paciente ingresa al servicio hospitalario entra en un estado de gravedad.
Como tal, ella no podía responder preguntas y los familiares que la acompañaban desconocían este tipo de preguntas y bueno, como tal no se pudo completar el expediente clínico. Solamente se obtuvo los conocimientos de los antecedentes personales patológicos. Ante esto, se sabe que la paciente presentaba ya diabetes mellitus tipo 2 desde hace 22 años y se trata con insulina. Es hipertensa desde hace 30 años y toma medicamento cada 24 horas. También ya presentaba lo que era un dolor crónico en articulaciones con pérdida de vista. Previamente tuvo una intervención en ojos por medio de láser por presión ocular. Se observó que la paciente tuvo dentadura incompleta, que es portadora de placa arterial, también depende del bastón desde hace 3 años y comenta que después de que se contagió de COVID, perdió su fuerza de manera ocasional, por lo que realmente solamente hace quehaceres en su casa. Diagnóstico nutricional. Bien, la paciente tiene una talla de 1,54, peso 41 kilogramos y en relación a esto su índice de masa corporal nos menciona que tiene un bajo peso. Y bueno, la alimentación, por lo que comentan los familiares, es que es variada y que realiza 3 comidas al día en cantidad y calidad. También mencionan que tiene ingesta de 3 alimentos al día, por lo que si podemos notar ahí hay una incongruencia de lo que mencionan los familiares. Aquí tendríamos que valorar si realmente la paciente está consumiendo en cantidad y calidad sus alimentos, ya que sabemos que cuando llega a la tercera etapa de la vida, la edad adulta, normalmente los pacientes tienden a deprimirse porque ya no se sienten funcionales, porque sus capacidades han disminuido. También llegan a sentirse una carga para los familiares y bueno, podemos notar que también emocionalmente se encuentra deprimida por la pérdida de su esposo. Todos estos datos nos sirven para darnos cuenta que se involucran directamente en la forma como nos alimentamos y nos nutrimos. Por lo que comentaba, tendríamos que estar valorando si realmente la paciente estaba consumiendo bien sus alimentos. Y esto lo podemos detectar también relacionando el estado de gravedad en el que llegó, ya que sus enfermedades por sí solas ya llegaron muy descontroladas y esto nos habla de una mala alimentación e incluso de una mala forma de estar administrándose el medicamento. Y bueno, la paciente realiza caminata en casa, como mencionaba, y su forma de entretenimiento es la televisión. Se sabe que consume 1 litro de agua al día. Y aquí en relación también al agua tendríamos que estar valorando si esa cantidad de agua se está tomando en cuenta con los alimentos que previamente consume y como ya hay una falla renal también se tendría que estar valorando si ese aporte de agua está beneficiando o dañando más la alteración renal que ya padece la paciente. Y bien, a continuación voy a mostrar los estudios de laboratorio que se tienen de la paciente. Lo dividimos por fechas. Tenemos el 16 de septiembre con sus parámetros. Podemos notar que realmente está presentando anemia, está presentando alteraciones hidroelectrolíticas y que en su química sanguínea de 3 elementos, aquí es donde vemos reflejado que como tal el riñón ya está teniendo esas fallas y hay que hacer algo para poder pues mantener la misma homeostasis del organismo. Para el 26 de septiembre podemos notar que sus parámetros siguen altos, realmente no han disminuido, no han bajado. Y para el 27 de septiembre podemos notar que como tal sus parámetros siguen altos. Incluso tenemos la prueba de funcionamiento cardíaco y esto nos habla de que sus parámetros están siendo demasiado altos para los que tendrían que ser los parámetros normales. Ahora les voy a hablar de la interacción fármaco-nutrimento. Y bien, aquí anexo una tabla donde vienen las fechas y los medicamentos que se le están suministrando a la paciente. También se anexa lo que es la interacción fármaco-nutrimento de cada
uno de estos medicamentos. Nutricionalmente, esta información nos es de gran relevancia porque tenemos que conocer para empezar las enfermedades que ya mencionamos y ante eso qué medicamentos se está prescribiendo y cómo el alimento va a actuar en el interior de nuestro organismo para que ese medicamento llegue a su órgano diana y pueda ser metabolizado adecuadamente y eliminado adecuadamente, cumpliendo esa función de mejorar la enfermedad que está tratando. Si nosotros suministramos un alimento inadecuado, podemos inhibir la acción de ese medicamento o incluso podemos hacer que esa acción sea más lenta. Entonces, aquí lo ideal es brindar alimentos que no se interaccionen con esos medicamentos para que estos cumplan la función adecuada para la paciente. Tratamiento nutricional. Bien, tenemos que para el 16 de septiembre, como la paciente ya presentaba ese malestar intestinal e intolerancia a la vía oral, se empezaron con líquidos claros. Para el 21 de septiembre se vio que no teníamos mejoría en el tracto gastrointestinal y empezamos con ayuno. Para el 22 de septiembre, con la finalidad de no desnutrir más a la paciente, se inició una dieta polimérica por gastroclisis de 1200 kilocalorías dividida en tercios con técnica de residuo. Para el 24 de septiembre se continuó con esta misma terapia nutricional. La dieta polimérica que se utilizó es una dieta polimérica comercial que ya tiene el hospital donde realicé mi estadía 1 y esta dieta polimérica como tal se le brinda al paciente y ya está realizada. Solamente se checa esta parte de las kilocalorías que se están recomendando y en relación a la técnica de residuo se mandó una dieta polimérica sin fibra para poder no alterar más la función gastrointestinal que ya está presentando la paciente. Soporte nutricional. La alimentación artificial se usa cuando la vía oral ya no es funcional. Cada vez que no se puede administrar la alimentación por vía oral a un paciente, se debe pensar en una de las alternativas artificiales existentes, basándose en la elección en primer lugar en el tipo de alteración y enfermedad, en segundo término también en el costo, el riesgo, la dificultad de cada técnica y las posibilidades que tiene cada hospital. Para lo que es la estadía 1, pude notar que en el ámbito hospitalario realmente se utiliza mucho el soporte nutricional. Cuando llega el paciente se tiene que valorar si puede realizar alimentación por vía oral. Si esto no es posible, se empieza con la nutrición enteral y esta se lleva a cabo por un procedimiento de la introducción de una sonda, ya sea vía nasogástrica o ya sea que la sonda entre directamente al yeyuno. Cuando el tracto intestinal por donde pasa la sonda no es funcional, por diversas cuestiones de salud, tenemos que empezar a aplicar lo que es la gastrostomía. Esta técnica se refiere a que en el abdomen se realiza un orificio y se introduce una sonda que pasa directamente al intestino, brindando este apoyo nutricio. Pero hay ocasiones en las que todo el tracto gastrointestinal ya no es funcional. Incluso a veces sí se empieza con esta terapia, pero en el desenlace de este tratamiento los pacientes realmente ya no aceptan esta terapia nutricional y la fórmula se empieza a regresar por la sonda. La nutrición enteral tiene el riesgo de que los pacientes puedan broncoaspirar o que no se estén nutriendo adecuadamente si el tracto gastrointestinal no es adecuado. Por lo que cuando estas alternativas nutricionales ya no son adecuadas, tenemos que hacer uso de la nutrición parenteral. Esta puede ser por vía intravenosa o también tenemos las fórmulas comerciales. Para el caso clínico que acabo de exponer, tenemos una nutrición parenteral.
y esta se utilizó por vía comercial, ya que al hospital donde yo me encuentro ya llega la fórmula prediseñada. Solamente, esta fórmula como tal, hay varias tipos de fórmulas con ciertas características donde mediante la evaluación nutricional se evalúa qué tipo de dieta comercial se le va a dar al paciente. Tenemos que para la paciente fue un apoyo nutricio sin residuo, por lo que comentaba, se le dio una dieta polimérica sin contenido de fibra. Y bueno, todo esto hay que seguirlo en constante apoyo y en relación con el área médica para ver cómo vamos interactuando esas terapias en conjunto, ya que comenté, los alimentos pueden interactuar con el medicamento y viceversa. Y bueno, finalmente esta es mi presentación y gracias.